¿Cómo están, queridos hermanos? Espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos ya en el capítulo 26, así que vamos a empezar este precioso capítulo. A partir de ahora ya empieza la pasión. Ya estamos en el día martes, más o menos, de la última semana de la vida de nuestro Salvador. Así que vamos a aprender mucho. Estas semanas, estos tres capítulos que restan son muy intensos. Y vamos a pedirle al Señor que nos pueda ayudar para poder entender, para poder comprender, para poder ver lo maravilloso que es nuestro Señor y el sacrificio precioso que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que les animo a que podamos disfrutar, podamos aprender, podamos reflexionar, podamos meditar, sobre todo podamos vivir y practicar lo que aprendemos. Nos vamos a ir al capítulo 26 del libro de Mateo. Vamos a hablar en esta noche por lo menos de tres cosas. En primer lugar, vamos a ver que la voluntad, que los propósitos, los planes de Dios son los que se van a cumplir, no necesariamente en los planes de los hombres. Y vamos a ver acerca de la importancia de darle lo mejor a nuestro Señor, no lo barato, no lo que nos sobra, sino lo mejor, porque Cristo dio lo mejor para nosotros y la importancia de estar a los pies de nuestro Salvador. Bien, vamos a ir al capítulo 26, versículo 1, en adelante. Ya Jesús habló los últimos discursos. Hemos visto las diferentes parábolas en el capítulo 25. Habló acerca de su segunda venida. Y a partir de ahora, versículo 26, empieza todo lo que va a ocurrir de ahí en adelante. Dice el capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Es posible, muy posible y probable, de hecho los teólogos concuerdan, de que lo que está diciendo, o el día en que está diciendo estas palabras Jesús, era un martes lleno de muchas cosas, de mucho trabajo, de muchas actividades que Jesús tenía en la última semana de su vida. Entonces, dentro de 2 días se iba a celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre. Ahora, la Pascua, la cena de la Pascua, se celebraba justamente un jueves, el jueves por la tarde, casi por la noche. Y Jesús fue crucificado el día viernes. Y vamos a ver cómo todo se lleva, cómo el Señor quiere que se lleve. Por eso dice el versículo 2, hemos leído, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El viernes, dentro de 2 días, justo en la Pascua, el día viernes. Versículo 3, como paralelo de esa historia, dice versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Jesús le estaba anunciando una cosa muy importante a sus discípulos. Dentro de 2 días yo voy a ser entregado para ser crucificado. Pero paralelamente, los enemigos del Señor, los líderes judíos, también se estaban reuniendo en el patio del sumo sacerdote en ese tiempo llamado Caifás. ¿Para qué se reunieron? Dice versículo 4, y tuvieron consejo para prender, para agarrar, para encarcelar a Jesús, con engaño a Jesús, y matarle. Y miren lo curioso, versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y una de las cosas que vamos a aprender ahora, por lo menos en estos versículos, es que en primer lugar Jesús estaba diciendo de aquí, hoy es martes, pero de 2 días voy a ser entregado para ser crucificado. Pero los líderes judíos también se estaban reuniendo y ellos estaban planificando para también agarrar, prender a Jesús con engaño y poder matarlo, pero no en la fiesta, no en la Pascua. Porque en ese tiempo, o en la época de la Pascua, en los días de la Pascua, en esos días, iban a venir muchos judíos, iba a haber mucha gente en Jerusalén, de modo que, como Jesús tenía varios seguidores, los líderes judíos tenían miedo de que esto provocara obviamente un alboroto. Entonces ellos decían, no, lo vamos a matar cuando se vayan todos los galileos, que termine la Pascua y lo vamos a matar. Eso es lo que planearon los líderes judíos. ¿Pero qué pasó? ¿Se hizo lo que ellos decidieron hacer? No. Se hizo lo que Dios planeó. Dios planeó que Cristo fuese crucificado justamente en la Pascua, un día viernes, como símbolo de que Cristo iba a ser el Cordero
para salvar nuestras almas, porque en la Pascua judía se sacrificaba un corderito para poder celebrar el momento en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cómo todo el pueblo de Israel fue protegido por la sangre del cordero cuando empezaron a poder pintar los dinteles, los marcos de las puertas con la sangre del cordero. De modo que justo en ese día viernes también el Señor iba a derramar su sangre en la cruz para librarnos y rescatarnos del pecado y de la muerte a nosotros. Entonces, el plan de Dios era muy diferente a lo que estaban planeando estos líderes judíos, pero como siempre, el consejo de Dios permanecerá. El consejo de Dios, el plan de Dios se hará, no del hombre. Porque podemos ver en la historia, o podemos ver vamos a ver, de hecho, en los siguientes capítulos que Jesús fue crucificado el día viernes, no fue después de la Pascua. Todo esto curiosamente a raíz de Judas Iscariote, que aceleró el proceso. Pero bueno, eso es una parte donde Jesús está anunciando acerca de su muerte. Ahora, el versículo que sigue, 6, habla acerca de Jesús siendo ungido en Betania. Ahora, los comentaristas dicen, y es obviamente lo que ha pasado, porque si no, no encajaría, que este relato de Jesús ungido en Betania ocurrió días antes. No es una secuencia cronológica. Es decir, en el versículo 1 del capítulo 26 al 5 es un día martes. Pero el relato que cuenta después había sucedido aproximadamente el día sábado, el sábado anterior, justamente antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De manera que podemos ver aquí como Mateo, ¿se acuerdan que al principio del Evangelio de Mateo hemos hablado de que el libro y el Evangelio de Mateo no es tan cronológico, exactamente cronológico, sino que Mateo agrupa todos los temas de Jesús y los ordena? Y a veces lo que ocurre, lo que dice o lo que anota o escribió, no siempre es en un orden cronológico, es decir, no siempre son por fechas. Muchas veces el autor de Mateo, o sea, Mateo en este caso, anotaba ciertos eventos, tal vez pasados, pero lo agrupaba porque justamente ese tema tenía mucho que ver con los temas que Jesús tal vez dijo antes o lo dijo después. De manera que todos los temas que Jesús hablaba, Mateo, por lo menos este evangelio, lo estaba agrupando. Así que podemos entender que este relato que pasó en Betania, cuando Jesús fue ungido, ocurrió el día sábado anterior. Por eso dice el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, no dice entonces, no tengo esa diferencia, porque si diría entonces, obviamente tendría relación cronológico, es decir, con el tiempo, con los anteriores versículos, pero es como si fuera una historia que pasó, pero ¿qué quiere Mateo contar? Porque tiene relación con lo que va a pasar más adelante. Dice versículo 6. Entonces Jesús en Betania, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Este era un hombre que era leproso, que aparentemente había sido sanado por Jesús. Versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, este relato tiene un paralelo en los otros evangelios, en Marcos 14 y también en Juan capítulo 12. Y en Juan capítulo 12 nos da más detalles porque nos dice que la mujer que derramó ese perfume era María y que estaba en la casa de Simón, es verdad, leproso, juntamente con Marta y Lázaro. Posiblemente esta cena haya sido en honor a Jesús porque Jesús había resucitado a Lázaro y porque obviamente sus amigos íntimos también estaban ahí en Betania y justamente decidieron celebrar una cena en honor a Jesús en la casa de Simón, de un hombre que aparentemente era leproso y había sido sanado por Jesús. Pero esta mujer, María, la conocemos mucho porque tiene mucha asociación con Marta, porque eran hermanas, y conocemos que Marta era la más afanada, Marta era la que se preocupaba, pero María era la que estaba generalmente a los pies de Cristo, escuchando las enseñanzas de nuestro Salvador. Entonces podemos ver que esta mujer, María, tenía un perfume de gran precio y que fue, dice, derramado. Ella lo derramó sobre la cabeza
de nuestro Salvador estando en la mesa, en todo el cuerpo. El Evangelio de Juan habla que sus pies también fueron ungidos, de manera que es posible que María empezara a ungir todo su cuerpo, todo el cuerpo de Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Y este perfume era un perfume carísimo. De hecho, en Juan dice justamente el tesorero de los discípulos. ¿Y quién creen que era el tesorero en esa época de los discípulos? Exacto, Judas Iscariote. Judas Iscariote había detectado, o por lo menos había calculado cuánto iba a costar este perfume. Era carísimo y se dice que costaba probablemente cerca de los 300 denarios. Y hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cuánto es un denario? ¿Cuánto equivale un denario? Justamente un denario equivalía al salario de un jornal de trabajo. Es decir, un día de trabajo costaba un denario. Te pagaban un denario por una hora, o mejor dicho, por un día de trabajo. 300 denarios eran aproximadamente casi todo un año de trabajo. Así costaba este perfume. Pero Jesús, o esta mujer, María, la derramó sobre la cabeza de Cristo. Ahora, la reacción de los discípulos es muy curioso. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Curiosamente, estos discípulos, bueno, el Evangelio de Juan y Marcos nos relatan que específicamente el que estaba más protestando, el que más protestaba justamente era Judas Iscariote, como era el tesorero. Y algunos, o por lo menos la mayoría de los discípulos, estaban de acuerdo con ese reclamo de que cómo es posible que se desperdicie todo ese perfume, porque podíamos haberlo vendido, decían ellos, a un precio enorme y poder dárselo a los pobres. Estaban utilizando la excusa de darlo a los pobres, porque dice el Evangelio de Juan que como Judas era el tesorero de los discípulos, él sustraía, robaba, sacaba una porción, sacaba de lo que llenaba la bolsa del oro o del dinero, del denario. De manera que no era por los pobres, no era porque Judas decía, no, yo de verdad que tenía amor a los pobres. En realidad era una excusa para poder sacar dinero y beneficiarse él mismo. Esa clase de discípulos tenía Jesús justamente como tesorero, curiosamente. Ahora Jesús defiende a esta mujer porque la mujer estaba siendo atacada. María estaba siendo atacada y todo el mundo la estaba mirando como que con desprecio, como que desubicadamente, ¿no? Es decir, ¿qué te pasa, mujer? ¿Cómo es posible que desperdicies tanto? Jesús dice, versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo implica cabeza y los pies, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Probablemente María, bueno, pues hay dos versiones, ¿no? Los comentaristas dicen que es probable que tal vez María no se estaba dando cuenta que estaba ungiéndolo para su muerte. O la otra versión es de que María, al estar a los pies de Jesús escuchando, es muy probable que ella también haya escuchado de la muerte de Jesús. Es decir, que ella sabía que Jesús iba a ser crucificado y conscientemente aprovechó esta última oportunidad para poder darle este honor a Jesús y poder ungirlo con aceite. Bien, versículo 13, la recompensa. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella. ¿Se imaginan la importancia de lo que María hizo y que hasta ahora nosotros hablamos de María? De cómo derramó no solamente este perfume, el perfume era una expresión externa de su corazón, de su amor por nuestro Salvador. Y que los discípulos que habían estado viviendo incluso y habían pasado más tiempo con Jesús no eran capaces de poder darle este honor a Jesús, sabiendo ellos mismos que Jesús les había dicho que iba a morir. Entonces podemos ver una gran diferencia, podemos ver cómo esta mujer derramó un perfume que era caro y lo dio a quien también era valioso y hermoso para nosotros, a Jesús.
Y vamos a aprender en esta noche, bueno, yo estoy grabando en la tarde, pero seguramente lo están viendo ustedes en la noche. Vamos a aprender 3 cosas. En primer lugar, los líderes judíos planearon matar a Jesús después de la Pascua, ¿no? Es decir, después de la fiesta, para que no haya alborotos. Pero Jesús dijo que él iba a morir en la Pascua, durante la Pascua. Ahora, ¿quién tenía razón? Bueno, al final podemos ver, como siempre, que Jesús murió en la Pascua porque se hizo lo que él decidió hacer. Porque siempre se hará lo que Dios diga, no lo que el hombre o el diablo y sus ángeles decidan. Y esto, hermanos, nos tiene que traer paz a cada uno de nosotros. El consejo del Señor es el que va a prevalecer. Las decisiones del Señor es la que va a prevalecer. No lo que el hombre decida, no lo que el hombre planee, no lo que nuestros enemigos estén planificando diciendo, así lo vamos a matar a este tipo o a esta tipa. Así lo vamos a destruir. Así vamos a hacer que su reputación se manche. Pueden hacer planes extraordinarios, exactos, pero al final lo que se va a realizar no va a ser sus planes, sino los planes del Señor. Así que tenemos que estar confiados que el Señor está en control absolutamente de cada detalle de nuestras vidas, incluso en los planes que muchos de nuestros enemigos hacen. Así que, hermanos, no nos turbemos, no estemos preocupándonos. Al final se hará lo que el Señor decida hacer, lo que el Señor permita hacer. Y en sus manos estamos seguros. El Señor sabe qué vamos a sufrir, de qué cosas nos vamos a enfermar, incluso cómo nos vamos a morir. No se va a hacer lo que el enemigo quiere hacer, o lo que sus ángeles, demonios quieran hacer, o lo que los hombres van a hacer con nosotros. No se va a hacer sus planes. Se van a realizar los planes del Señor. Y eso nos tiene que dejar más tranquilos, porque la voluntad del Señor, para los que aman a Él, todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que podemos estar confiados de que al final es Dios quien gobierna. Es Dios quien gobierna. Dios es quien pone gobernantes. Dios es quien quita gobernantes. Él hace lo que Él quiere hacer porque Él es dueño de todo. Él es nuestro creador. Y no es un déspota, no es un dictador. Él es sabio, Él es amor, pero también es justicia. Eso nos tiene que mantener más tranquilos y esperar tranquilamente en el Señor. Al final se va a hacer lo que Él decida. En segundo lugar, queridos hermanos, no olvidemos que María primero estuvo a los pies de Cristo y luego dio el mejor perfume. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a entender que no vamos a poder darle al Señor lo mejor de nosotros si antes no lo conocemos bien. ¿Cómo podemos amar, cómo podemos regalar algo a alguien si no lo conocemos? No sabemos sus gustos, no sabemos cómo es. Pero mientras más nosotros conocemos a alguien y de verdad nos impresiona cómo es esa persona, de verdad, mientras más nos conocemos, más nos enamoramos de esa persona, somos capaces de darle absolutamente todo, lo mejor de nosotros. Así como los padres bendicen y dan a sus hijos, dan lo mejor porque son sus hijos. Hay una conexión y dan lo mejor, porque lo conocen y los aman. Mientras más conocimiento haya, en el caso de nuestro Salvador y nosotros, es decir, mientras más nosotros conozcamos a Cristo, más nos daremos cuenta cuánto vale Él. Y cuanto más nos impresionamos, vamos a darle lo mejor porque sabemos que Él es lo mejor. Él es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Él se merece lo mejor. Porque hemos estado, ¿cómo hemos sabido eso? Pues estando a los pies de Cristo. Y estando a los pies de Cristo implica que podamos estar constantemente conociéndolo, aprendiendo de Él, estando en oración, en comunión íntima con nuestro Salvador. Y mientras más lo conocemos en su palabra y lo estudiamos y lo meditamos, más nos enamoraremos. Y mientras más nos enamoramos, más vamos a darle lo mejor al Señor. Así que no olvidemos, jamás vamos a poder darle lo mejor a Él si no estamos antes a sus pies. Necesitamos estar a sus pies, necesitamos meditar en Él, necesitamos estar en oración
estar cerca de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta cuán valioso es Él y vamos a darle lo mejor. Y en tercer lugar, queridos hermanos, le vamos a dar a nuestro Salvador, quien murió por nosotros, el perfume de nuestra vida. Un perfume de nuestra vida barato. Es decir, vamos a atrevernos a darle algo barato al Señor. Vamos a darle lo que nos sobra. Vamos a darle lo mejor a este mundo, a las cosas de este mundo. Y después al Señor lo que sobra. Cuando Él se dio a sí mismo y dio lo mejor de Él. ¿Cómo es posible que Dios nos dé lo mejor, mejor que un perfume, mejor que cualquier perfume, el más caro de este mundo? Él nos ha dado lo mejor, Dios nos ha dado su Hijo, lo mejor que tenía, lo más amado, lo más precioso. ¿Cómo nosotros podemos atrevernos a darle al Señor lo que nos sobra? O a darle la mitad de nuestro amor y la mitad de nuestro amor a otras cosas. Hermanos, Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece nuestro mejor esfuerzo, lo mejor de nosotros. El mejor horario, darle al Señor. Lo mejor de nuestra capacidad, darle al Señor. Lo mejor del tiempo, darle al Señor. Lo mejor de nuestra voz, darle al Señor. Lo mejor de nuestros ojos, lo mejor de nuestras habilidades que Dios nos ha dado, darle lo mejor al Señor. Darle lo mejor al Señor. Porque Él dio lo mejor por nosotros. Nosotros podemos dar lo mejor para Él. Y como decía David, ¿cómo yo voy a darle algo al Señor? Algo que no me cueste, que no me haya costado nada. ¿Cómo vamos a darle al Señor algo que de verdad a veces lo damos muchas veces damos a veces cosas de sobra, no solamente materialmente me refiero, sino sobre todo al tiempo damos lo que sobra al Señor. Tenemos que leer la Biblia, sí, pero que me sobre un tiempito recién, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Esa es una pregunta muy importante, valga la redundancia, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y si Cristo es nuestro tesoro, pues ahí estará todo. Y le daremos lo mejor al Señor, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestros años, lo mejor de nuestra juventud, darle a nuestro Señor, porque Él se lo merece, porque Él dio lo mejor para nosotros. Así que hermanos, creo que hay que imitar mucho a esta mujer, María, para poder primero estar a sus pies, conociéndolo, meditando, estudiándolo, recordándolo, honrándolo, orando constantemente, para después darnos cuenta lo valioso que es y después darle lo mejor a nuestro Salvador. Que Dios los guarde, queridos hermanos. Dios mediante el día de mañana vamos a continuar en este capítulo increíble del capítulo 26 de Mateo. Bendiciones.